Hola, ¿cómo están? Bueno, retomamos en la clase número 3. Estábamos hablando de... Nos toca hablar ahora de capitalismo y socialismo. Em, Quisiera arrancar por una parte más bien histórica y después vamos retomando los conceptos en particular. Hay un debate sobre cómo se originó el capitalismo, en particular en esa potencia que fue Gran Bretaña en el siglo XIX y que en muy poco tiempo sobrepasó por mucho a las potencias mercantilistas que habían sido España y Portugal, que ya habían quedado bastante retrasadas en el siglo XVIII. El texto que tienen que leer de la Yuyi sostiene que fue el comercio, ese comercio de las grandes compañías europeas que ya comerciaban con las colonias y demás, la que presionó sobre la industria británica, la que presionó sobre la actividad económica ejercida en el territorio británico para que aumentara su producción, para tener más cosas para vender, para llevar a Asia, para llevar a América. Eh, Igualmente habría que definir qué es lo que entendemos por presionar, qué es lo que hizo ese empresariado comercial para presionar a la industria. Digamos en todo caso que la riqueza que habían acumulado estos empresarios de ultramar, estas clases empresarias que iban conformando una nueva burguesía, la burguesía, digamos, esa riqueza se fue acumulando tanto en el comercio como en las finanzas. Y esos activos, ese dinero se invirtió en la industria de manufacturas, por ejemplo, en el área de textiles o la minería, con el objetivo de aumentar la producción, para tener más cosas para vender. Acuérdense que el mercantilismo se proponía tener un comercio siempre superavitario, siempre exportar más de lo que se importaba. En otras palabras, para que ese capitalismo industrial que estudiamos fuera posible, hacía falta una larga experiencia en recorrer rutas comerciales. Esos empresarios ya tenían una lista de potenciales compradores de los pulobres o el carbón y ya habían acumulado la riqueza financiera producto de ese comercio que les permitía decirle a los inventores, a los que tenían pequeños talleres, dupliquen la producción que nosotros conseguimos mercados para vender los pulóveres. A eso también habría que sumarle que se produjo en el siglo XVIII en Gran Bretaña un movimiento migratorio muy importante de gente que se fue a vivir a las ciudades producto de una normativa que lo que hizo fue cercar los campos del Reino Unido. Se le pusieron alambrados, hizo que mucha gente que trabajaba en actividades ganaderas, pero sin tener propiedad de tierra, se quedara sin trabajo. Entonces migraron bastante masiva a los centros urbanos. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos es dinero para invertir en maquinarias, en inventos, mercados para vender productos y mano de obra barata que venía a las ciudades para integrarse al circuito productivo británico. Ese es el contexto en el cual se dio la famosa revolución industrial. Revolución industrial que tuvo inventos que trascendieron en la historia, como la máquina de vapor, a principios de 1700, un invento de la industria textil que se llamó la lanzadera volante, la máquina de hilar, todos son de mediados o principios de 1700, peinadoras mecánicas, hay avances en la industria metalúrgica, el uso de coque como mineral de hierro, en lugar del carbón de leña que se llevaba puesto a todos los bosques, se talaban todos los bosques para usar la leña, se reemplazó por el uso de coque. Para la otra revolución, que a nosotros en todo caso más nos interesa, es lo que se fue la revolución liberal en el derecho. Habíamos dicho que las ideas de Smith habían trascendido el ámbito académico, que había tenido influencia y la burguesía la había tomado como, como guía, pero tenía todavía por delante todo ese complejo eh, entramado de normativas que el Estado, que el rey había introducido para, para regular qué producir, para quién y dónde. Había que desarmar todo eso. Y esa fue la revolución liberal que puso esa transformación de derecho al derecho en garante de la propiedad privada, de los negocios y de los empresarios, como una clase que ya se estaba formando en Gran Bretaña, incluso que tenía ya un parlamento, ya había un parlamento en Gran Bretaña que limitaba el poder y la legitimidad del rey para decidir todo.
Entonces esa mutación del derecho ya estaba avanzada. No hacía falta mucho más que dejar ahora sí que la libertad inspire al empresario industrial que tenía el camino allanado para que los inventores y ellos y los productores de bienes se aprovecharan de los inventos para su propio interés. Ya no había ahí un rey se les quede con gran parte de la ganancia. Esa cuestión de todo lo que yo hago me queda para mí, multiplicó por supuesto la cantidad de experimentos, eh, hizo que la producción industrial británica creciera muchísimo en el siglo XVIII y XIX sobre todo. Acá lo que tenemos es una etapa que la Yuyi llama revolución liberal y que va a tener una serie de características que vamos a tratar de resumir. Yo les cuento algo. Como había dicho en un posteo, voy a tratar de hacer las clases un poco más cortas para que no sean tan lentas y tan extensas. Eh, y en todo caso quedará una parte del trabajo de ustedes de releer el texto y usar lo, esta cuestión de clases grabadas como guía. Pero ya no va a estar la mayor parte de la información en este video, sino que van a tener que complementarla sí o sí, como igualmente deberían haber hecho con el texto. Lo digo para que no entiendan que estamos recortando contenido. El contenido está ahí, está en el texto que tienen que leer. Volvamos. Capitalismo liberal. Es el característico del siglo XIX y, y es digamos, el apogeo del capitalismo tal como se lo conoce. Eh, pero también es una modalidad, no es el único capitalismo posible. Tampoco era inevitable. Así que estamos hablando de un periodo histórico del capitalismo que tiene, como digo, sus características que la Yuyi resume en tres elementos: elementos jurídicos, elementos técnicos y elementos psicológicos. Vamos a lo jurídico. Habla de la legalización de la apropiación privada de los medios de producción. En otras palabras, la protección de la propiedad privada, el derecho para proteger ese gran cambio que fue, que ya nadie podía discutirme, la propiedad privada en particular de los medios de producción, de las fábricas, de las herramientas, de las cosas que hacían posible el aumento de la producción. El problema en todo caso, para algunas personas, puede haber sido que llegamos tarde al reparto. Por ejemplo, en Argentina no hay una ley clara. ¿Cuál es la ley en la cual se dice cómo se reparten las tierras que no tenían dueño? Hubo apropiaciones bastante privadas, sin ley, y después la ley vino a proteger esa apropiación privada este, de un bien que pasó al dominio privado. Pero ese cuestionamiento, la forma en la cual se hace el reparto, no está. Ahora, a esa propiedad privada que viene a garantizar el liberalismo jurídico se le agrega la libertad de empresa, la libre competencia y lo que es la libertad de trabajo. A ver si lo tengo por acá. Capitalismo liberal. Y decía, propiedad privada, libertad de empresa, trabajo y comercio. Estos puntos son como la estructura que sostiene el capitalismo liberal y que van a permitirle eh, que uno pueda reconocer ese tipo de forma de pensar y de regular la economía con bastante precisión. Cuando uno ve que alguien está proponiendo libertad de trabajo, comercio y empresa, está levantando lo que serían las banderas del primer capitalismo, el capitalismo que vamos a pasar a describir, el capitalismo liberal. ¿eh? ¿Qué decimos cuando hablamos de libertad de trabajo? Bueno, libertad de trabajo eh, habla del desarme de todas las corporaciones, que no haya más sindicatos, corporaciones, agrupaciones que impidan que yo pueda dedicarme a trabajar de lo que yo quiera. Yo tengo la libertad de trabajar de cualquier oficio, algo dijimos ya en la clase pasada. En cierta forma también se eliminan todo lo que era una forma de sindicatos primitivos que negociaban en nombre del trabajador. Y eso desprotegió al trabajador. Pero en principio se apreciaba esto como un rasgo de libertad, de mayor
posibilidad de ascenso social, porque yo no estaba condenado a ser artesano, sino que podía tomar cualquier empleo en función de mi propio interés, de mi propia libertad. Libertad de comercio y libertad de empresa. Puedo hacer el negocio que quiero. Puedo dedicarme a producir botones o a producir diamantes, siempre y cuando el público quiera comprarme. Esto también es una pequeña revolución eh, para los criterios mercantilistas y reguladores del periodo. Eh, Libertad de competencia. Este es el rasgo quizá complementario pero fundamental. Se refería a que iban a desaparecer, debían desaparecer todos los privilegios o posiciones asignadas por ley que le garanticen a una persona, a una empresa o a un grupo de empresas primacía, mercados y demás. Cualquier empresario podía producir y vender en ese mercado sin que el Estado le garantice una cuota del mercado o beneficio alguno o menores impuestos o lo que sea a alguien en particular. Cualquiera podía producir lo que quiera, pero todos teníamos la obligación de competir entre sí. Nadie tenía el derecho para arrogarse mayores ventas o lo que sea. El próximo punto eh, de la descripción que hace la Yuji es en el cual habla ya no de lo jurídico del capitalismo liberal, sino del punto de vista técnico. Y ahí lo que va a decir es que un maquinismo, el maquinismo, digamos, es el rasgo principal de esta etapa. Maquinismo en el sentido de cada vez una utilización mayor y más rápida de máquinas, introducción de la industria manufacturera para transformar los bienes. Y una división del trabajo, por supuesto, muy extendida en función de la iniciativa empresaria. Eh, lo hago más bien rápido esto, habrá más cosas para leer, pero quiero avanzar un poquito más, a ver si llego en este primer fragmento a darle un poco más de contenido al texto. Ahora, desde lo psicológico, lo que tenemos en la etapa de capitalismo liberal es una búsqueda de la rentabilidad, de la ganancia. Eh, y eso, para hacer eso, hace falta dejar de satisfacer necesidades que no fueran rentables. Que de las necesidades generales en todo caso y de las no rentables se encarga el Estado y se encarga la mano invisible del mercado en todo caso. Los empresarios se van a ocupar solamente de la gente que puede pagar por sus necesidades, de quien puede pagar. Todo operado por un sistema complejo, el sistema de mercado, a través de los precios, la oferta y la demanda. El mercado, en definitiva, va a ser el gran asignador de recursos, el que va a decirle al empresario qué es lo que le conviene producir. Mercado que, por supuesto, solamente admite la demanda de gente que tenga plata en el bolsillo. Ahora, a partir de allí, el problema de las sequías y los periodos de hambre, de escasez que habíamos descrito en la clase pasada, también iban a tener una transformación, porque la respuesta iba a ser dada por el mercado. Si iba a haber escasez, si había escasez por la razón que sea, porque había una mala cosecha, el efecto iba a ser la suba del precio. Ya lo habíamos visto. La suba del precio puede generar en todo caso que gente no pueda pagar, y en todo caso iba a generar muertes. Pero esas muertes ya no iban a ser porque el producto no existía, no estaba. Iba a ser porque la gente no podía pagarlo. Iba a ser hambre no por escasez, sino por pobreza. Hay productos, pero son más caros. La idea es que ese valor más alto, como ya vimos también en la clase pasada, atraiga productores para que la próxima cosecha, bla, 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 aumente. Pero en el medio iba a haber igualmente hambre por pobreza, no ya por escasez. El resultado combinado de todas estas transformaciones en el ámbito del capitalismo liberal fue la generación de riquezas como nunca antes en Gran Bretaña y un aumento del bienestar en muchos sectores de algunos países. Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos. Salvo periodos de crisis, de sobreproducción, que también hubo momentos en los cuales todos decidieron producir lo mismo y se produjeron grandes crisis. Pero eso para que lo lean en todo caso en el texto de la Yuji directamente. Vamos a dejar acá este primer fragmento y después seguimos con capitalismo liberal y otros aspectos. Gracias.